Quiero decirte que el Señor te bendiga y te guarde, y que esta predicación sea de gran bendición para ti y para los tuyos. Aquí en esta mañana la congregación, yo le voy a pedir, si son tan amables, que me acompañen al libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Si todos los podemos buscar, sería formidable. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Oiga esto: ninguna, ¿qué? Palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Lo voy a volver a repetir. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés a su siervo ha faltado. Ahora, si ahora todos lo podemos leer al unísono, todos a la vez, ¿qué le parece? ¿Listo? Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Gloria al Señor. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, cale en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Padre Santo, abre nuestro espíritu, nuestro entendimiento, nuestra mente para recibir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor había prometido a Moisés y al pueblo de Israel que lo sacaría de Egipto. Y a pesar de la intransigencia de Faraón, aún con todas las plagas y su corazón endurecido, el pueblo de Israel salió de Egipto. A pesar que los israelitas pensaban que iban a morir a espada de los egipcios frente al Mar Rojo, Dios abrió el mar para su pueblo. El pueblo pasó en seco, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, el mar se los tragó. A pesar de que no tenían los israelitas agua en el desierto, Dios les hizo beber agua de la roca. A pesar del problema que no tenían que comer, Dios les abrió los cielos y el maná descendía cada día fresco. A pesar del problema que cuando llegaron a Jericó, la ciudad estaba amurallada, las murallas cayeron. A pesar de todos los obstáculos, Dios le cumplió su promesa y les entregó la tierra que fluye leche y miel. A pesar de todos los problemas, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de la desesperación, la promesa del Señor prevaleció y se cumplió. Y hay un mensaje para ti en esta mañana, Piedra Angular. Hay un mensaje del Señor para todos y cada uno de ustedes, y es: no te enfoques en el problema, enfócate en la promesa. Dígalo conmigo: no te enfoques en el problema, enfócate en la promesa. Ahora mira a la persona que está a tu lado, puede ser que sea tu cónyuge o un hermano aquí en la iglesia. Dile: no te enfoques en el problema, enfócate en la promesa. En esta mañana, cualquiera que sea tu circunstancia, tu situación o problema, de cualquier índole, ya sea matrimonial, familiar, tal vez de salud, personal o aún de carácter financiero, reenfócate en la promesa y no en el problema. Reduce a su tamaño real el problema y te darás cuenta que la promesa de Dios excede en tamaño,
Pues escrito está en su palabra, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Palabra del Señor. ¿Sabes por qué nos desenfocamos de la promesa? ¿Por qué en ocasiones nos desenfocamos de la promesa? Nos desenfocamos de la promesa porque pareciera que el problema hace mucho ruido. ¿Escuchó eso? A veces nos desenfocamos de la promesa porque el problema a veces hace mucho ruido. Comenzamos a escuchar el ruido de los problemas y con ellos nos distraemos. Diga conmigo, nos distraemos. Por lo tanto, nos desenfocamos de la promesa. Oiga esto, y una vez perdemos el enfoque de la promesa, podemos perder nuestro propósito. ¿Me escuchó bien? Si nos desenfocamos de la promesa, nos podemos apartar del propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso Dios dice en su palabra, puesto que los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras tú tengas los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, tú vas a estar enfocado en la promesa y no en el problema. La palabra de Dios dice de igual manera, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Ante el problema, la circunstancia, las cosas que nos puedan acontecer a diario, tenemos que permanecer ¿qué? Quietos en el Señor. Porque es el Señor el que nos da la victoria. A veces tú y yo forzamos las cosas y cuando tú y yo forzamos las cosas, ¿verdad que no salen? Una vez le oí a un pastor decir, cuando tú te invitas, tú pagas. Pero cuando el Señor es el que invita, Él paga. Y cuando Él paga en grande, hermano. Gloria al Señor. Oiga esto, ¿se acuerdan de la historia de Josué y Caleb en la Biblia? Josué y Caleb estuvieron quietos ante la promesa de Dios. Cuando los dos espías, incluyendo Josué y Caleb, regresaron después de haber estado en Jericó y reconocer la tierra prometida, 10 de los espías, ¿cómo regresaron? Si alguien se acuerda. Con miedo, con terror. ¿Por qué? Porque habían prestado mucho oído a qué, al ruido de Jericó. Habían prestado que sus oídos, sus sentidos, lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían palpado, habían sido enviados como espías a reconocer la tierra. Y cuando regresaron un poco aterrados. Voy a pedir a los muchachos en la parte de atrás si me pueden apagar estas luces. Pero, préndame el resto de las luces, por favor. Pero Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel que les entregaría la tierra ¿qué? Prometida. Enciéndamelas todas, por favor, todas. Pero los 10 de los 12 espías se desenfocaron de la promesa y se dejaron ¿qué? Arrastrar por las circunstancias. Ellos vieron que los hombres de Jericó eran hombres en su constitución física, hombres grandes y hombres fuertes, que aún en su ejército, el ejército de Jericó excedía a toda superioridad armamentística. Los 10 espías estaban aterrados, con miedo, y comenzaron a hacer ruido dentro del pueblo de Israel. ¿Y eso qué hizo? Hizo contaminar al pueblo de Israel. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Números, capítulo 14. Números 14. Comenzando en el versículo 1.
Vamos a leer hasta el 12. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo, ¿qué hizo? Lloró, chilló aquella noche. El 2, y se quejaron ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron ¿qué? Sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis ¿qué? Rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra. Número 1 le dice, no sean rebeldes. Y número 2 le dice, no teman a la otra tierra que está del otro lado del río. Porque todos nosotros, oiga esto, nos los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte. ¿Qué es lo que habían hecho estos 10 espías? Habían regresado con miedo porque habían escuchado mucho que el ruido de lo que habían visto, ¿en dónde? En Jericó, era una distracción. Y cuando llegaron al campamento, ¿qué hicieron? Contaminaron de igual manera a todo el pueblo por lo que habían visto, por lo que habían escuchado en la tierra prometida. ¿Y qué querían hacer ellos? Querían entonces regresarse ¿a dónde? A Egipto. Comenzaron a negar la promesa. Preferían mejor regresarse. Pero ahí estaban Josué y Caleb. Ellos habían habían recibido aquella promesa. De igual manera Moisés y Aarón. Y el Señor los bendijo. Cuidó de la vida de ellos. Mire ahora, brinque conmigo al Números 14:36. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho ¿qué? Murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal murieron de plaga delante de Jehová. Dos cosas, escuche bien, sin darnos cuenta que podemos desenfocarnos de la promesa y abortar el propósito de Dios en nuestra vida, es murmurar contra lo establecido por Dios. Y número 2, desacreditar la promesa. ¿Escuchó bien eso? Número 1, murmurar contra lo establecido por Dios. Y número 2, desacreditar la promesa. Le voy a dar un ejemplo de cómo nosotros desacreditamos la promesa. ¿A dónde Dios te trajo? A los Estados Unidos, ¿verdad que sí? Y aquí Dios te ha bendecido. No me digas que no, porque por eso estás aquí, ¿sí?
¿Cómo muchas veces desacreditamos la promesa y criticamos este país? ¿Sí? No desacredites la promesa, no desacredites lo que Dios te ha dado. Puedes decir amén en esta mañana. ¿Qué hicieron los 10 espías? Contaminaron al pueblo con miedo. El ruido del miedo. Te voy a decir algo. Lo que digas, lo que hables, lo que expreses, tu actitud en medio de las dificultades tendrán un gran impacto sobre cuánto tiempo te quedarás en esa situación. Te lo voy a volver a repetir. Lo que digas, lo que hables, lo que expreses, tu actitud en medio de las dificultades tendrán un gran impacto sobre cuánto tiempo te quedarás en esa situación. Ejemplo bíblico. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo estuvo dando vueltas para llegar a la tierra prometida? 40 años. Una travesía que solamente, según los estudiosos y según los arqueólogos, solamente duraba 11 días. Imagínense. Qué interesante, ¿verdad que sí? El murmurar y el hablar o desacreditar la promesa nos puede apartar del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dejó de creer en la promesa. Dejaron que las circunstancias socavaran su fe y consideraron la promesa como una pérdida. Tú consideras algo pérdida cuando dejas de creer. Mas la Biblia desafía toda circunstancia cuando la misma palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. Aleluya. Mire la actitud de aquel que puede arrebatar la promesa. Ya vimos aquellos que las desacreditaban, los que murmuraban. Ahora vamos a ver la actitud que debe tener nuestro corazón para arrebatar la promesa que Dios nos ha dado. Vamos a ver el mejor ejemplo. Ahí mismo, a ver. Vamos a ver Números 14, 22 al 24. Números 14, 22 al 24. ¿Lo tienen? Todos los que vieron mi gloria y mis ¿qué? Señales que he hecho en Egipto y en el desierto. ¿Dónde fueron las señales que Dios se manifestó? En Egipto con las plagas. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Y en el desierto. Todas las señales y los milagros que Dios hizo. Dice, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. 23. No verán la tierra de la cual juré a mis padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb. ¿Mi siervo quién? ¿Dónde están los Caleb de esta iglesia? Por cuanto hubo, oiga esto, en él, ¿qué? Otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. ¿Cuáles eran las características de este Caleb? Tenía que otro espíritu y decidió ir en pos de ¿quién? De Dios. ¿Qué otro espíritu podía tener Caleb? No tenía un espíritu de crítica, no tenía un espíritu de murmuración, no tenía un espíritu de queja. ¿Cierto? ¿Qué espíritu nos ha dado el Señor a nosotros? Dice la Biblia claramente, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. Te ha dado espíritu de poder, ¿para qué? Para poseer las promesas que Dios te ha dado. Gloria al Señor. Decidió entonces no murmurar y decidió ir en pos de ¿quién? En pos de Dios. Tomó una decisión de no dejarse arrastrar por la circunstancia.
Enfócate en esta mañana en la promesa y no en el problema, hermano. ¿Dónde están los Josué y los Caleb de esta iglesia? Que puedan decir, a pesar de las circunstancias, yo le creo al Señor. ¿Dónde están los Josué y los Caleb de esta iglesia? Que puedan decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Dónde están los Josué y los Caleb de esta iglesia? Que puedan decir, aunque la sociedad esté corrupta y los valores familiares se estén perdiendo, con todo y eso, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Se necesita, hermano, tener columna vertebral, tener carácter, como los de Josué y Caleb. Vieron sí que estaba Jericó, estaban armados hasta los dientes, pero el Señor les había dado a ellos una promesa. No se dejaron guiar por las circunstancias. Tú y yo no nos podemos dejar guiar por las circunstancias, porque tú y yo tenemos nuestra fe en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea toda la gloria. El pueblo de Israel tenía la promesa. ¿Cuál era la promesa? La tierra que fluía la leche y la miel. Pero ellos, ¿qué hicieron? Todos se desenfocaron. Pusieron la vista en la ¿qué? En la circunstancia. Tú y yo no podemos poner la vista en circunstancias, ni en el problema. Lo tenemos que ponerla ¿en quién? En Dios, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo te quiero dar otro ejemplo de lo que es desenfocarse de la promesa. Vaya conmigo al libro de Jueces. Jueces capítulo 4. Comenzando en el versículo 4. En Israel, en los tiempos de los jueces, no habían reyes. ¿Eran qué? Jueces, los que estaban gobernando. Y había una mujer juez. ¿Cuántas mujeres hay aquí en esta iglesia? Óigame. En los tiempos antiguos del Antiguo Testamento ya había mujeres líderes. Amén. Y aquí vamos a ver una historia de una mujer que gobernaba y un capitán de un ejército que era hombre. ¿Dónde están los hombres de esta iglesia? Ok, desayunaron, qué bueno. ¿Lo tienen listo? Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Oiga esto. Y ella envió ¿a quién? Llamar a Barak, y no es Barack Obama, por favor. Barak era capitán del ejército. Barak en el hebreo significa relámpago. Hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí. Y le dijo, oiga esto, ¿no te ha mandado quién? Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, ¿yo qué? Iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, oiga esto, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Si leemos en el versículo 6, ¿a quién el Señor le da la promesa de la victoria? No se la da a Débora, se la da ¿a quién? A Barak.
¿Y qué hizo Barak cuando se iba a enfrentar al ejército? Fue llorando, chillando a donde Débora. Le dijo, si tú vienes conmigo, entonces yo voy. Si no vienes, yo no voy. ¿Y qué le dice Débora? ¿Sabes qué? La gloria de esta jornada, el Señor no te la va a entregar a ti. Se la va a entregar en manos de una mujer. ¿Qué fue lo que sucedió con Barak? ¿Agarró qué? Miedo. Se dejó guiar por el ruido de la circunstancia. Mira ahí mismo el versículo 3. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía ¿cuántos carros? 900 carros herrados, en otras palabras, de puro hierro, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Qué hizo Barak? Barak se dejó guiar por lo que vio. Cuando vio los 900 carros de Sísara que estaban armados de hierro. Pero aún teniendo que Barak la promesa, dudó de la promesa. ¿Me estás cachando la onda de lo que te quiero decir? No dudes de la promesa. No desacredites la promesa que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque puedes perder tu propósito. Y lo que el Señor tenía tal vez para ti, tal vez se lo va a dar a otro. ¿Qué hizo Barak? Dudar. El Señor le había dicho que le iba a dar la victoria. Amén. Barak se enfocó en los carros. Barak se enfocó en la circunstancia. Perdió su propósito y su bendición. Muchas veces tú y yo nos dejamos guiar por la circunstancia, la situación, el problema. A veces tenemos que esperar. No nos gusta esperar. ¿Cuántos de ustedes están esperando el cumplimiento de sus promesas? Hay promesas que se han cumplido, otras que vienen. Pero escúchame bien en esta mañana. Es en ese esperar por la promesa de Dios que ocurre algo en nosotros. Cuando tú y yo tenemos que esperar al cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Sabes qué sucede muchas veces? Número uno, crecemos espiritualmente. ¿Verdad que sí? En ese esperar, cuando Dios te ha dado una promesa y tú estás ahí, pasan los años y dices, ¿qué pasó con la promesa? Eso nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. De igual manera maduramos espiritual y también emocionalmente. Y Dios permite algunas cosas que sucedan en nuestra vida para Él observar tu reacción ante la situación o el problema. Nuestra reacción a la situación, nuestra decisión ante el problema determinará el futuro. ¿Me escuchó bien? Lo que tú y yo reaccionemos, lo que tú y yo decidamos en un momento de dificultad, en un momento de problemas, va a determinar mucho acerca de nuestro futuro. ¿Cuál es el consejo? El consejo ya lo dijimos, Salmo 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Cuando Moisés subió al monte 40 días, ¿qué pasó con el pueblo que estaba abajo? Empezó a desesperarse porque Moisés no bajaba. ¿Sí? El Señor estaba haciendo algo espectacular con Moisés en el monte. Y el pueblo abajo estaba ya desesperado porque ¿a qué hora baja Moisés? ¿Por qué no baja? ¿Por qué Dios no nos responde? Se empezaron a desesperar. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo después de un tiempo? Si alguien se acuerda. Como ellos sencillamente sacrificaban becerros, entonces ellos levantaron ¿qué? Erigieron un becerro de oro y comenzaron a adorar el becerro de oro.
Porque sencillamente Dios no les respondía conforme al criterio de ellos y con el tiempo de ellos. Y ahí estaban adorando al becerro. ¿Por qué? Porque Dios no les respondía según ellos. Pero Dios estaba arriba tratando con Moisés, dándoles instrucciones para el pueblo. Instrucciones que se han inmortalizado hasta el día de hoy por los siglos de los siglos. ¿Sabes qué? Muchas veces, no digo todas, muchas veces, cuando tú y yo vemos que Dios no nos responde a nuestras peticiones, ¿qué a veces hacemos? Nos desesperamos y comenzamos a tomar nuestras propias, ¿qué? Empezamos a erigir becerros de oro. En otras palabras, las malas decisiones en nuestra vida. Y decimos, esto es, y esto. Entonces, oígame, hasta nos ponemos bien espirituales. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y nos creemos que estamos adorando a Jesús y a su voluntad. Y lo que estamos haciendo sencillamente es adorando becerros de malas decisiones en nuestra vida. Porque Dios no nos responde a nuestras promesas. ¿No te ha pasado eso? Voy a dar un ejemplo. Diga conmigo ejemplo. Un poco chistoso. La muchacha que dice, quiero tener novio. Y me voy a hacer novio del primero que me diga que me quiere hacer novia. ¿Verdad? No se pongan muy serios, hermano. ¿Qué pasó? Y levantamos becerro de oro. O Dios no me responde con esto que le estoy pidiendo. Y muchas veces lo que tenemos de parte de Dios es el silencio de Dios. Y como pensamos que Dios no tiene que responder a nuestra manera, a nuestra forma, en forma de microondas, entonces comenzamos con nuestras propias decisiones. Comenzamos entonces con los becerros de oro. Y entonces después, cuando las cosas nos salen mal, ¿sabes a quién le echamos la culpa? La culpa es del diablo. Muchas veces le echamos tanta culpa al diablo de cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? Ante las circunstancias, ante los problemas, escucha bien, no levantes becerros de oro. Espera en el Señor. Yo aprendí algo en mi vida y todavía estoy aprendiendo, hermano. Todavía estoy aprendiendo. Pero algo me enseñó mi padre. Mi padre me decía, José, cuando Dios se mueve, tú te mueves con Él. Cuando Dios se pare, tú te paras con Él. Cuando Dios hace silencio, tú de igual manera haces silencio. Y muchas veces, sin querer queriendo, le estamos diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer. ¿Sí? O vemos que no nos responde, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Nos ponemos bien espirituales porque empezamos a interceder. Padre, ahora mismo tú tienes que moverte. ¿Y cuántas veces, escuche bien, cuántas veces nosotros no oramos con las motivaciones incorrectas? ¿Por qué? Porque nos desesperamos cuando no vemos lo que Dios ha prometido. Cuando vemos que Dios sencillamente guarda silencio, y el hecho de que Él guarde silencio no quiere decir que Él no esté trabajando. Posible está trabajando más de lo que tú y yo pensamos. ¿Sabe? Dios es un Dios que nos quiere dar sorpresas. Porque si ya tú y yo sabemos que nos va a dar sorpresas, entonces pues no hay sorpresa. No hay glorificación para Él. Cuando estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto, se enfrentaron al mar. Y detrás los egipcios con las espadas y los carruajes. Era un momento bien difícil, ¿verdad que sí? Horrible, hermano. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? ¿Y qué tienes en la mano? La vara. ¿Sabes qué? Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. Al final de toda la jornada, después de los 40 años,
que estuvieron en el desierto, Dios le dio la promesa. Lo que Él promete, escucha bien, Él lo cumple. Te tome el tiempo que te tome. Ay, Señor, ¿por qué a Él le respondiste más rápido y a mí yo llevo meses, llevo años? Ese no es tu asunto es tú y el Señor. Tal vez la otra persona tal vez maduró más rápido que tú en esa área. ¿Sí? O tal vez Dios necesitaba trabajar con esa persona en esa forma. Y mientras tú y yo llevamos más tiempo en el Evangelio, quiero decirte que la prueba va a ser de más reto. ¿Sí? Una persona llega nueva en el Señor rápido la lleva porque está tiernecita esa vida. Pero personas que ya llevan tiempo en el Evangelio, cuando Dios te prueba, aguas. Pero sabes que Él va a formar tu carácter. Él va a moldearte. Él va a crear una vasija preciosa de ti. Ante los momentos de las situaciones difíciles, tú y yo aprendamos a aferrarnos a las promesas del Señor. Como decía el hermano Rey, él citaba la Biblia, las promesas del Señor son sí y son amén para nosotros. Terminamos con esto. Vaya conmigo a 2 de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículos 3 y 4. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4. Por medio de las cuales, oiga esto, nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. ¿Cómo son las promesas del Señor? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ella, oiga esto, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es a través del cumplimiento de las preciosas y grandes promesas que Dios nos ha hecho que tú y yo vamos a ser copartícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él cumple su promesa, ¿quién te está dando esa promesa cumplida? Dios, no es el hombre. ¿Me escuchó bien? En el desierto, los israelitas comieron ¿qué? Maná. ¿De dónde venía el maná? ¿Lo producían ellos? ¿Lo hacían crecer de la tierra? Sus vientres eran alimentados con algo que se fabricaba en el cielo. ¿Escuchaste bien eso? Cuando bebieron agua de la roca, ¿cómo es posible que una roca va a dar agua? ¿De dónde estaban bebiendo? Ser copartícipes de la naturaleza divina. Que lo que Dios te da, por cuanto te lo ha prometido, tú estás siendo partícipe de esa naturaleza divina que Dios nos ha dado. Que no ha sido fabricada por el hombre. No ha sido algo que te has inventado, sino que tú realmente puedas decir, el Señor me lo dio. Cuando hay un imposible y el Señor te da una promesa y te la cumple, tú la lograste no por tu propio esfuerzo, sino porque el Señor en su amplia e infinita misericordia te lo dio. Y tú puedas decir, ¿sabes qué? El Señor me ha bendecido.
el Señor me ha dado. Antes no tenía, ahora tengo porque el Señor me lo dio. Cuando te enfrentas a lo imposible, igual que los israelitas se enfrentaron a la tierra de Jericó, tú tienes hoy la decisión de decidir si te va a dar miedo como los 10 espías y corromper a los que tienes a tu alrededor con miedo, o decir como Josué y Caleb, ¿sabes qué? El Señor nos ha dado un sueño y el Señor nos va a dar su tierra. Y finalmente lo lograron. Mire esto. Voy a terminar con esto. Pregunta. De los 600,000 y pico que salieron de la tierra de Egipto, ¿cuántos finalmente llegaron a la tierra prometida? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Dos? ¿Por allá dos? ¿Dos? Josué y Caleb. Los dos únicos que llegaron de los que salieron originalmente de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó con el resto de los 600,000 y feria? Murmuraron contra lo establecido por Dios y desacreditaron la promesa. ¿Quiénes llegaron finalmente a la tierra prometida? De los originales, 2. El resto de los que llegaron, escuche bien porque esto es bien poderoso lo que te voy a decir. El resto de los que llegaron a la tierra prometida tenían 40 años o menos de edad. Era una generación que había crecido, nacido en el desierto, porque era lo único que ellos habían experimentado. Sin embargo, los otros decían, queremos regresar al repollo, a la cebolla. Allá en Egipto queremos tener nuestras propias tumbas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo nacemos en el desierto, mi amado hermano, hay una promesa de parte de Dios que vas a experimentar la gloria de Dios. Dios no te ha prometido la columna de humo. Dios no te ha prometido el maná. Dios te ha prometido la tierra que fluye leche y miel. Vive en esa promesa. Arrebata esa promesa en esta mañana. ¡Aleluya! Y no se trata de edad cronológica, por amor a Dios. Se trata de una mentalidad diferente. Una mentalidad que le echa mano a las promesas de Dios. Cuando lo único que has tenido en la vida ha sido ver las arenas de tu desierto, lo único que tienes es a Dios. Amárrate de las promesas de Dios. Pastores, que veo circunstancias, veo el problema familiar, el problema económico, el problema aquí, el problema allá. Amárrate de la promesa de Dios. Tarde que temprano vendrá tu bendición. No lo dudes. Si te desenfocas, escúchame bien, si te desenfocas de la promesa, te corres el riesgo de perder tu propósito en las cosas de Dios. Y no hay cosa más triste para un cristiano decir, estoy en la voluntad de Dios y realmente no está en la voluntad de Dios, porque levantó su propio becerro. En esta mañana el Señor te dice, aférrate a la promesa. Póngase de pie en esta hora. Por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Al traernos, Señor, a este país, Señor. Para echar hacia adelante, Señor, con nuestras familias, nuestros hijos, para darle un mejor futuro a las generaciones que vengan tras de nosotros, Señor. En esta hora, Señor, te pido, Padre Santo, que tú bendigas a cada familia de esta iglesia. Y yo sé, Padre Santo, que a cada uno de ellos, Señor, tú has dado promesas, Señor. Muchas se han cumplido, Señor. Otras están por cumplirse, Señor.
en ese tiempo, Señor, que llega la promesa, que podamos, Señor, ser capaces de avanzar, a madurar, a crecer en ti, Señor. Y si aún la espera, Señor, a veces nos hace sentir que estamos exprimidos, Señor, que podamos, Padre Santo, como el producto, Señor, del olivo, Señor, dar lo mejor para ti, Señor. Que cuando sentimos, Señor, que estamos apretados, que nos expriman, Señor, aún pueda de nuestros labios surgir la alabanza y la adoración a un Dios que es excelso y que merece toda alabanza y toda adoración a pesar de las circunstancias, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Amén, amén. Gracias, Dios.